quedamos en que íbamos a tocar el don de discernimiento de espíritus. Y así va a ser. Vamos a orar. Padre Santo, amantísimo Señor de los cielos, en el nombre de Jesús, Señor, venimos a usted con un corazón agradecido, con un corazón apacible, Señor, buscando su dirección, buscando, Señor, que el Espíritu Santo continúe con nosotros a través de los estudios, a través de las enseñanzas, a través, Señor, de la predicación y a través, Señor, de ese amor tan precioso, tan grande, el amor agape que usted tiene para sus hijos. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu desde este mismo momento tome control de este estudio. Nosotros siempre con un corazón agradecido, con un corazón bien calientito para el Señor, te decimos con todo amor, respeto y reverencia, gracias, 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 3 veces santo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Siempre me identifico porque puede haber una persona nueva que no me conoce. Aquí Julio C. Elvir, ministro del Evangelio en Sacramento, California. Nuestra iglesia es Iglesia Misionera Maranata Sacramento. También tenemos en Nicaragua Iglesia Misionera Maranata Somotillo. Tenemos esa hijita que la estamos cuidando. Estamos le dando gracias a Dios porque esa iglesia sea bibliocéntrica y cristocéntrica como somos nosotros. Repito que vamos a entrar al don de discernimiento. Es uno de los dones que el Espíritu Santo da. Es un don especial. Cuando yo digo especial es diferente a los demás dones. En este caso, el Espíritu Santo nos da la facultad. Miren la palabra que uso. Es una palabra de aspecto universitario. Facultad, como la facultad de medicina, la facultad de ingeniería. En este caso, la facultad es de entender, distinguir y juzgar. Sí, hermanos, nosotros como iglesia debemos de juzgar y es parte del discernimiento que nos da Dios para que debidamente juzgar si las profecías son de Dios. Hermanos, hay demasiada falsedad y esto no es nuevo. Desde la época de Jesucristo, personas endemoniadas en una sinagoga. Si el Señor se enfrentó a esta situación, nosotros también, y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, hermano, estamos en los postreros tiempos. Falsos profetas, y escuche, falsos profetas con grandes señales, pero son apóstatas de la fe. ¿Qué cosa es apóstata? Es una persona que se parece al camaleón. Se mira ovejita, pero realmente es un lobo. Entonces, es aquel hombre, es aquella mujer que apostató, se rebeló, fíjese bien, contra su Dios. Puede haber comenzado bien como cristiano, con el tiempo las mareas son arrastradas por el viento y muchos de nosotros o algunos de nosotros son arrastrados por el viento. Entonces, ¿qué pasa? Entran doctrinas de demonio y por tanto yo digo, cuidado iglesia,
ten mucho cuidado. Y es que podemos y debemos pedir este discernimiento para entender, distinguir y juzgar. Estoy repitiendo. Vamos a entrar al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 4, versículo 5 y versículo 24. El 4 dice así: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. ¿Sabe qué? Si usted estudia la Escritura, nadie lo va a poder engañar. No hay demonio, no hay mono pintado, no hay gorila. Usted lo identifica precisamente a través del don de discernimiento. El Señor dice, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Porque, versículo 24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, que de tal manera en que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y aunque este libro está dirigido al pueblo de Israel, porque ellos son los escogidos, nosotros somos la iglesia tiene que estar alerta, porque estamos en esos postreros tiempos. Y lo más triste es que vemos personas haciendo grandes señales y prodigios, sanidades, haciendo milagros, hermanos. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, ni todo lo espiritual es de Dios. Así es. Vamos a ver el siguiente versículo. Segunda de Tesalonicenses, del 8 al 12. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Saben qué cosa quiere decir inicuo? Viene de iniquidad. Hay una parte que dice el misterio de la iniquidad en la Biblia. El mismo diablo en vivo y a todo color con la persona del anticristo. El anticristo es el inicuo y es hijo de la serpiente, más inicuo todavía. Y viene un falso profeta, también inicuo. Eso aparece en el libro del Apocalipsis. Y dice aquí, entonces se manifestará aquel inicuo, quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Esto lo puede ver en el libro del Apocalipsis. Luego le damos los versículos. Y destruirá con el resplandor de su venida. Mire, con el resplandor, el Señor ni siquiera lo va a tocar. Quiere decir que el Señor se va a manifestar de una manera magistral, ¿no? Y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, vuelve a repetir, cuyo advenimiento, cuya venida es por obra de Satanás. A Satanás se le conoce como el diablo, la serpiente antigua, y así sucesivamente, con gran poder y señales, hermanos, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Hermanos, la iglesia está siendo alertada una y otra vez, y yo sé que ustedes, o muchos de ustedes, o algunos de ustedes, están viendo en las redes que todo mundo escribe Biblia, todo mundo predica. Me disculpan, he oído a unas personas que dicen ser cristianos, se ponen a hablar de la Biblia y a veces ni siquiera mencionan un versículo. Sí, hermanos. Por cuanto dice, continúa el versículo 10, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay algunas personas que van al templo, reciben a Cristo, se bautizan de pecador seco a pecador mojado y no hay ningún cambio. Su testimonio da mucho que decir. Versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso. Hermano, estamos hablando de Dios va a enviar un poder engañoso. Escuche, Dios manda poderes engañosos
para probarnos. Si usted mira Deuteronomio 8:2, dice que el Señor nos probó al pueblo de Israel por 40 años, día a día, para saber si lo que habían o lo que hablaban con su boca también estaba en su corazón. ¿Y qué pasó, hermanos? La mayoría de todas las personas, por no decir casi todos, que salieron del pueblo de Egipto, solo 2 entraron a la tierra prometida, Josué y Caleb. Y por acá entró en una cajita de huesos José, el hijo número 11 de Jacob, de las 12 tribus de Israel. Por esto dice el versículo 11, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Pero si usted conoce la palabra, Dios no le va a mandar un poder engañoso a usted. Si usted tiene un testimonio elegante, hermoso, glorificando a su Señor, Dios no le va a mandar a usted un poder engañoso. Dios le va a mandar a usted un regalo de discernimiento como premio para que ponga en práctica el entendimiento, el distinguir y el juzgar dentro de la iglesia. Y dice que es un poder engañoso para que crean la mentira. Versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cómo va a ser, hermano, que yo voy a ser un cristiano y me voy a gozar con la injusticia viendo a mi hermano que se cayó y en vez de ayudarle lo pisoteo más? Sí, hermanos, el Señor nos manda a nosotros que debemos ayudar al justo cuando cae. Y esto lo podemos ver en el libro de Ezequiel, capítulo 3, del 18 al 20. Búsquelo, no aparece en la pantalla. Hermanos, estamos hablando de uno de los dones, el discernimiento de espíritu. Es uno de los dones más maravillosos que nosotros podemos recibir. Es algo precioso. Veamos qué dice Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 3. Estábamos hablando de los dones espirituales y estábamos con el don de discernimiento de espíritu. Fíjese bien, discernimiento de espíritu. Usted puede saludar a una persona y en ese saludo usted puede recibir el mensaje de que esta persona anda bien o anda mal. Sí, hermanos. Algunas veces nos pasan cosas increíbles. ¿Por qué esta persona me desagrada? ¿Por qué esa persona me agrada? No estoy hablando de odio, no estoy hablando de aborrecer, no, hermanos. Hay algo que no calza, hay algo que no se entiende. Entonces yo tengo que pedir al Señor que si ese discernimiento, que si eso que estoy sintiendo yo es válido, y el Señor por medio de su Santo Espíritu le va a ayudar a usted y a mí a discernir bien. Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 3. Amados, mire qué lindo, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Mire qué bonito, el Señor nos da una clave para identificar si un espíritu es de Dios o no lo es. Versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Hermanos, pongamos en práctica estos conocimientos. Es importantísimo para usted, para mí, como líder, como ujier, como diácono, como siervito de Dios. Usted es parte del ejército del Señor y es un varón o varona militante. ¿Qué es militante? Que ponemos la palabra de Dios en acción. Mire lo que dice, y lo repito: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo
ha venido en carne no es de Dios. Ahí tiene la clave para identificar a un espíritu. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. No dice estuvo, no dice que vendrá, ya está en el mundo. Y esto se ha mantenido por 2000 años, hermanos. Quiere decir que nosotros tenemos que estar alerta con ese espíritu de discernimiento para poder identificar la maldad del hombre a través del anticristo. Vamos a ver primera de Timoteo 4:1. Todos estos versículos han sido seleccionados, hermanos. Y yo lo digo esto y lo repito, porque son horas, semanas, meses, años de estudio, hermano. Mire lo que dice primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, hemos visto en la internet, hemos visto en la televisión anuncios en las revistas de ir a consultar a los psíquicos. Los brujos modernos ahora se llaman psíquicos, ¿verdad? Otros vienen y quieren leer las cartas del tarot. Otros vienen y así como se oye, el zodíaco, los astros, hermanos. Esto me quedo sorprendido. En los Estados Unidos de Norteamérica, posiblemente, estamos hablando que los Estados Unidos se han mantenido como la potencia más grande del mundo. Sin embargo, usted se va a muchos lugares donde hay santería, donde hay monos pintados, cruces invertidas y muchas cosas más aquí en los Estados Unidos, en vivo y a todo color, y desafortunadamente eso es cosa de todos los días. Hermano, estamos nosotros hablando de los postreros tiempos, estamos hablando doctrinas de demonios, personas invocando a los muertos, personas invocándole y haciéndole creer a muchas personas que pueden consultar con los muertos. Eso es falso. Sí, hermanos, algunos son charlatanes. En el libro de Eclesiastés dice que el que está muerto está muerto. Y si usted tiene la habilidad de hablar con su abuelita que murió, con su abuelito o su tío Pancho o su tía Filomena, usted no está hablando con ellos, usted está hablando con demonios. Y esta es parte de la doctrina del anticristo. Vamos a pasar al otro don. Vamos a hablar de uno de los temas muy controversiales en nuestra iglesia: don de diversos géneros de lenguas. Cuando nosotros oímos hablar de géneros de lenguas, el Espíritu Santo provee manifestación sobrenatural. El don de lenguas realmente es para proclamar. La palabra proclamar es hablar en público las maravillas de Dios a otras personas, judíos o no judíos, en otras lenguas. ¿Y por qué en otras lenguas, hermanos? Lo vamos a explicar. O en su propia lengua que había nacido, como sucedió el día de Pentecostés, que ha sido uno de los versículos o de los pasajes más confusos para la gente que no lee Biblia. Pero si usted lee Biblia, usted se va a dar cuenta que esas lenguas son lenguas humanas. Me acuerdo de la Filomena que decía: ay, hermano, yo hablo lenguas espirituales. Discúlpeme, hermanita Filomena, usted no puede hablar lengua espiritual. ¿Y por qué no, hermano? Porque usted es un ser humano. Yo no sabía que usted era espíritu. Otras dicen: ay, yo hablo el lenguaje de los ángeles. ¿Cómo vas a hablar el lenguaje de los ángeles si tú eres un ser humano?
entiendo que un ángel hable en su lengua, que generalmente hablan en una lengua entendible, y no estar, como dicen en mi tierra, contando cuentos de camino. Allá tenemos un señor que se llama Pancho Madrigal, que ese hombre es tremendo para los cuentos. Y así está mucha gente. Mucha gente está, como dicen, pensando en cosas que no son de Dios y las ponen como que fueran de Dios porque son cristianos y porque se sienten muy espirituales. Pero cuando ven un borrachito, se cruzan a la otra calle, en vez de hablarle al borrachito del Señor Jesucristo y que ese borrachito deje ese vicio. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 4 y después del 7 al 13. Es importante que nosotros entendamos lo que Dios quiere que entendamos y no lo que nosotros querramos entender. Y la palabra de Dios está bien clara porque lo explica de varias maneras, de muchas formas, pero mucha gente, los pastores son responsables y culpables por no educar a sus ovejas. Y yo conozco muchos en Sacramento que creen, que predican muy bonito, que creen que son muy sabios, pero ¿sabe qué? A mí me engañaron. Ingratos. Ahora que yo leo la palabra, ahora que lo entiendo un poco más, puedo establecer la diferencia entre lo que es una lengua y lo que son las lenguas, especialmente de la Filomena y la Panchita, que son tremendas. ¿Sabe qué? De todo hablan, menos de la Biblia. Hechos, capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Estamos hablando del día de Pentecostés. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu, no la Panchita, no la Filomena, el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 7, y estaban atónitos. ¿Qué cosa es atónico? Sorprendidos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hermanos, lenguas humanas, bien sencillos. Tenemos partos, medos, elamitas, todas estas son ciudades de la época de los apóstoles y estaban todas alrededor de Jerusalén en diferentes lugares, al norte, al sur, al este y al oeste de Jerusalén. Y los que habitamos en la Mesopotamia. ¿Qué cosa es Mesopotamia? Área entre ríos, en Judea, en Capadocia, en el Ponto. El Ponto es allá al norte de Jerusalén, buscando Turquía, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Qué es un prosélito, hermanos? ¿Ha oído usted hablar a aquellas personas que le dicen, o los pastores dicen, oh, vente a mi iglesia, que ahí hablamos la verdad? Ese es un prosélito ingrato, sinvergüenza pastor. Usted lo que está haciendo es buscando cómo robarse la oveja del otro hermano que ya lo entrenó, que ya invirtió tiempo, que ya invirtió amor, que ya están diezmando y usted se dio cuenta y se quiere robar esa oveja por dinero. Ese es un prosélito partidista. Aquí no estamos hablando de demócratas ni de republicanos. Aquí solamente estamos hablando de Jesucristo, pero muchos son prosélitos porque se roban a otras ovejas. Y allá, en aquel tiempo, el Señor les dijo a los prosélitos una palabra bien fuerte: malditos. Así dice el Señor. Versículo 11, cretenses de la isla de Creta y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Eso quiere decir proclamar el evangelio.
Eso quiere decir la proclamación del Evangelio. Entonces, estamos hablando de todo, versículo 12, todos estaban atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. ¿Qué cosa es mosto? Vino de uva. Dicen de la uva fresca y tierna. Aquí, hermanos, mencioné 17 lenguas porque son 17 naciones o ciudades o 17 personajes. Como les digo, les estoy hablando de los partos, de los medos, de la Mita, los de la Mesopotamia, Capadocia, todos ellos hablando, los apóstoles, en 17 lenguas, idiomas de países conocidos de esa época. Hermanos, así como se oye, pero aquí la gente les han enseñado que si hablan en lenguas están llenos del Espíritu Santo. La Biblia no lo dice en ninguna parte. ¿Sabe quién está lleno del Espíritu Santo? Aquel que tiene amor por las almas y hace todo lo posible compartiendo el Evangelio de Jesucristo para sacarlos de condenación. Con permiso. Sigamos. ¿Qué dice Marcos 16, 17? Estamos hablando del don de diversos géneros de lenguas. Y estos dones los da el Espíritu como Él quiere, no como yo quiero. Y yo no entiendo cómo todo el mundo habla en lenguas aquí. Me van a decir que el Espíritu Santo les dio lenguas a toda la gente. No, hermanos. Pero la mayor parte de las personas, escuchen, la mayor parte de las personas que yo conozco que hablan en lenguas son charlatanes, incluyendo pastores. Si usted me pregunta que si yo hablo en lenguas, sí. Hablo en español, hablo en inglés, un poquito francés, un poquito el chino, un poquito el árabe, porque trabajé con estas personas. Entonces yo hablo varias lenguas. Así como se oye. Ni jaoma en chinito. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Dice nuevas lenguas. La Biblia no especifica a qué lengua se refiere, basados en el pasaje del día de Pentecostés, Hechos 2:4. Repito que hablaron en 17 lenguas, idiomas de países conocidos de esa época. Por tanto, todo indica que se trata de nuevos idiomas. Si usted se va al diccionario griego y busca la palabra lenguas, va a encontrar la palabra que dice glosas. Y glosas son idiomas de países conocidos. Vamos a 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Y de aquí viene el enredo, hermano. De aquí viene un gran enredo, porque la gente no sé qué se imagina, no sé qué piensa, y lo más triste, no investiga. Usted quiere saber si hablan lenguas correctas o si no hablan lenguas, váyase al capítulo 14 de 1 Corintios y léalo todo, raya versículo por versículo, y se va a dar cuenta que usted no habla en lenguas ni celestiales ni espirituales. Si es que habla o si es charlatán, usted se va a dar cuenta. 1 Corintios capítulo 13 versículo 1 dice Pablo, esto se llama como un párrafo donde él pone una frase que se conoce como condicional. Si yo, miren lo que dice, si yo hablase en lenguas, no es que él habla, si él hablase, está hablando de un futuro condicional. Dice, si yo hablase lenguas humanas, y ahí lo está diciendo, lenguas humanas y angélicas, Pablo no podría nunca hablar en lenguas angélicas. ¿Y por qué no, hermano? Porque él no es ángel, él es un apóstol, un ser humano. Y dice, y no tengo amor. El punto que Pablo está tratando aquí de mencionar
no es realmente la lengua, no es que sea un angelito. Aquí está poniendo una condición que si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, fíjese bien, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena. Así, miren. Ese es un metal que resuena, no tiene ni ritmo, ni tiene bajo, ni tiene alto, ni que el do, ni que el re, que el fa, ni el si. Son nombres de las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si, la, do, fa, mi, re, do. De atrás para adelante. Hermanos, aquí dice lenguas angelicales son desconocidas en la tierra. ¿Por qué? Esas solo existen en el cielo con los ángeles. Yo nunca he visto en la Biblia que venga un ángel como Gabriel y le hablara en lengua a la Virgen. No, le habló en su idioma. Yo recuerdo que Balaam escuchó una lengua que sale de un burro, de un asno, y no es lengua ni satánica, no. Dios le permite a este asno, a Balaam, que entienda lo que Dios quería que entendiera y no lo que él quería entender. Sinvergüenza Balaam, sinvergüenza, un profeta mercenario, así se le conoce. Entonces, las lenguas angelicales son desconocidas en la tierra. Las lenguas espirituales sí pueden existir, ya sea de ángeles o demonios. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué? Mire, Dios es espiritual, pero no todo lo espiritual es de Dios. Y yo he escuchado a personas, hay películas en abundancia que las personas les hablan en latín, que los demonios hablan en latín, pero les hablan en latín a las personas que entienden latín. De otra manera, ¿para qué me va a hablar el demonio en latín a mí? Si yo no sé latín, no voy a entender ni papa. ¿Sí o no? Hay una película que se llama Los Ritos, hay un gran ejemplo. Pueden verla. Y ese es un comercial. Y no lo estoy invitando, sino que sencillamente esa es una analogía, un ejemplo. Vamos a hacer un análisis sobre el don de hablar en lenguas y vamos a ir lo mejor de mi habilidad a don de hablar en lenguas. El Espíritu Santo y el Espíritu del hombre en comunión, adoración y alabanza. El que habla en lenguas no habla a los hombres. Entonces, ¿para qué hablan en lenguas en la iglesia? Hermanos, es ridículo. Si usted quiere hablar en lenguas, o el Señor le dio, usted y él solito en su aposento. Mire lo que dice aquí. ¿Dónde hablar en lenguas? El Espíritu Santo y el Espíritu del hombre en comunión, adoración y alabanza. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Por el Espíritu habla misterios. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el apóstol más dedicado y consagrado al Nuevo Testamento, que Dios lo usó porque Pedrito habían pasado 30, 40 años y no salía de Jerusalén. Y estaba supuesto a ir a todas las naciones, de acuerdo a Mateo 28, 19, y no fue. Primera de Corintios, aquí está capítulo 14. Mire lo que dice. Yo le llamo a Pablo, que antes fue Saulo, uno de los hombres más educados en la palabra, y había estudiado a los pies de Gamaliel, el maestro, uno de los grandes maestros de Jerusalén. Primera de Corintios capítulo 14, del 1 al 3. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. No dice que hablen lenguas, pero que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla
a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Son tres atributos, tres dones maravillosos para que usted pueda hablarle a algún hermano en necesidad y lo edifique, para hablarle a un hermano con amor y lo exhorte, dije con amor, y consolación. Hermanos, muchos de nosotros necesitamos de esa palabra hermosa para que el Señor se glorifique, ayudándole a mi hermano a edificarlo, a exhortarlo o consolarlo. Vamos a ver qué dice el libro de Hechos, capítulo 10, del 44 al 46. Estamos analizando el don de hablar en lenguas y todos estos son dones espirituales. Dice Hechos 10:44: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, los judíos, judaicos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, sorprendidos, de que sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas, es decir, en otros idiomas, y magnificaban a Dios. ¿Por qué hablaban en otros idiomas? Porque posiblemente habían personas ahí de otros países y entonces el Señor le da el toque a los gentiles para que otros oigan las maravillas del Evangelio en una lengua que es su lengua. Así de sencillo, igualito como pasó en el libro de los Hechos, capítulo 2. Un caso interesante. Los fieles de la circuncisión, que eran judíos, mire bien esto, no creían que los gentiles estaban dentro del plan de salvación de Dios y era necesario que los gentiles hablasen en lenguas humanas, idiomas, como una prueba para los judíos, y al mismo tiempo que los gentiles magnificaran a su Dios, a Dios y sus maravillas en otras lenguas, en otros idiomas. ¿Por qué? Porque es a través de la proclamación del Evangelio que las personas van a venir a Cristo. En el Viejo Testamento nosotros tenemos al gran Isaías, Jeremías, Ezequiel, y ellos proclamaban la palabra en el pueblo de Dios, y así muchos creían. Ahora, aquí también es notable que Cornelio y su gente, porque cuando hablamos de los gentiles, Pedrito está en la casa de Cornelio. Cornelio había tenido una visión de que iba a ver a un personaje y agarró a uno o a dos de sus empleados y llegó a un lugar para que buscaran a Pedro. Pedro había tenido una revelación de unos animales inmundos y él le dijo al Señor: yo el Señor no lo como, porque el Señor le dijo come, y él dijo, Pedrito dijo, yo soy un hombre y a mi boca no ha entrado inmundicia. El Señor le dijo, ¿sabes qué? No llames inmundo aquello que yo he limpiado. Esto era una revelación porque iba a venir el caso de Cornelio y su gente, y entonces era necesario de que los judíos entendieran que el plan de salvación no era solamente para ellos. Desafortunadamente, les llevó mucho tiempo a los apóstoles, más de 30 y tantos años. Se dice que tenían 49 años o 40 años y no habían entendido que el plan de salvación no solo era para ellos, sino para todos. Y más adelante vamos a ver, creo que vamos a ver, que los judíos querían circuncidar a los gentiles, a los griegos, porque Tito, uno de ellos, lo obligaron a circuncidarse. Y Pablo estaba muy molesto
y dice que Bernabé cayó en la trampa. Se dice Bernabé porque Bernabé era un hombre bien sensato. Sigamos adelante. B. Don de lenguas humanas. En el griego, glosa quiere decir idioma, como el español, como el inglés, como el francés, como el alemán, como el portugués. Estamos hablando de idiomas de otros países, así como se oye. Hechos capítulo 2, versículo 3 al 11. Todos estos versículos han sido escogidos para aclarar nuestra mente y que no entendamos lo que nosotros queremos entender, sino lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y se les aparecieron lenguas repartidas, y ya lo vimos, pero vale la pena repetirlo para que entendamos el plan de Dios a través de las lenguas, idiomas. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no dice que eran de fuego, que mucha gente dice, ¿te diste cuenta que las lenguas eran de fuego? No, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu. No es la Filomena, no es la Panchita, no es la mujer aquella que te conté o aquel varón que te conté, no. El Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. Esta palabra es un atributo, personas con una cualidad piadosa, una cualidad preciosa que me lleva a la compasión, me lleva a la misericordia, me lleva al amor de Dios, el amor agape, me lleva a muchos lugares, pero que existe la misericordia en el corazón de estos hombres. Dice, de todas las naciones bajo el cielo, versículo 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Sí, hermanos, si habían chinitos, escucharon en mandarín o el cantonés. Si eran franceses, escucharon su lengua. Si fueran alemanes, en su lengua. Dice, versículo 7, y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en la lengua en que hemos nacido? Repito, partos, medos, elamitas y los que habitamos en la Mesopotamia, allá al este de Jerusalén. Mesopotamia quiere decir área o ciudades entre ríos. En Judea estaba al sur de Israel. Capadocia está allá al norte, cerca del Ponto, en el Ponto y en Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones del África. El África está al oeste de Jerusalén, o al oeste de Israel, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Bien claro, en nuestras lenguas, en nuestros idiomas. No estamos hablando de lengua angelical, no estamos hablando de lengua espiritual, que es una mala interpretación de algunas o muchas de nuestras iglesias hoy en día. Hermanos, tenemos que ser responsables, tenemos que ser gente de testimonio. Y eso quiere decir que la palabra de Dios es serio, algo muy serio. Hechos 19:6. Todo esto me ayuda a entender el análisis de hablar en lenguas. Dice Hechos 19:6, y habiéndoles imponer las manos sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Qué interesante este versículo. ¿Por qué dice en lenguas y profetizaban? Porque la profecía es para la iglesia y la lengua es
para los incrédulos. Y más adelante lo vamos a ver, la Biblia lo dice. Eran por todos unos 12 hombres. Aquí Pablo está en Éfesos y este caso es similar al anterior, a lo que sucedió en Hechos 2:4. Don de lengua extraña. Mire, hablamos de lenguas humanas. Hablamos nosotros del don de hablar lengua. Hoy, lengua extraña. Edificación personal y profecía. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Es para él o para Dios, no para la iglesia. ¿Ok? Pero el que profetiza habla a los hombres para exhortación, edificación y consolación. Entonces, la palabra profética es para la iglesia y lo vamos a confirmar más adelante. Vamos a leer, siempre estamos en don, ahorita entramos al don de lengua extraña. Primera de Corintios, capítulo 14, si usted lo lee, el capítulo 14 de principio a fin, usted va a encontrar todas estas explicaciones. Dice, capítulo 14, versículo 3, versículo 5 y versículo 6. Versículo 3, pero, mire, interesante, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 3, versículo 5, así que quisiera que todos vosotros, está hablando el apóstol Pablo, quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza. Y entonces, ¿por qué mis hermanos de las iglesias no piden el don de profecía? Todos tienen el don de lengua. ¿Qué lengua la que tienen, no? Dice, el que profetiza, que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Es decir, que si usted habla en lenguas y no las interpreta, usted es un charlatán o charlatana. ¿Sí? De otra manera, ¿para qué habla? Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, miren la exhortación que nos hace Pablo. ¿Qué os aprovechará si no os hablare con revelación? Es decir, si hablo en lenguas y no las interpreto, ¿qué chiste tiene? Pero si yo las interpreto, voy a dar palabra de revelación o palabra de ciencia o con profecía o doctrina. Vamos a ver qué dice Judas. ¿Qué tiene que ver Judas con las lenguas? Veamos. Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Fíjese bien, voy a repetir. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer. Veamos ahora el don de lenguas. ¿Para qué? El don de lenguas dice, habla a Dios, señal al incrédulo. ¿Están locos? Incrédulo al corazón al descubierto. Vamos a leer. Primera de Corintios, capítulo 14, vamos a leer el versículo 2, el versículo 6, el versículo 9, el versículo 10 y el 19, que son extractos de versículos para que entendamos lo que Dios quiere que entendamos y no lo que nosotros queremos entender. Parezca un disco rayado, es necesario. 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Se da cuenta? Mire, calladito, Cayetano es buen muchacho. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Sí, para él, para su edificación. ¿Ok? Versículo 6. Ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros, hablando Pablo, hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablase con revelación o con ciencia, o con profecía, o con doctrina.
así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas, aquí Pablo lo aclara, tantas clases de idiomas, tantos países que hay, tantas clases de idiomas. Dice, prefiero, y está hablando Pablo, no yo no escribí estos versículos. Versículo 10, voy a repetir, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Todos entienden, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Me está diciendo Saulo que él prefiere hablar 5 palabritas que se entiendan y no 10,000 que no se entiendan. Se da cuenta de lo que usa Pablo, usa una figura literaria que va al extremo de 5, la compara con 10,000. No tiene lógica, pero la lógica se entiende cuando el Señor dice que yo prefiero hablar para edificar a mi hermano, que él me entienda lo que yo estoy hablando y yo le puedo revelar a él para edificarlo, o un mensaje a su familia, o un mensaje a su vida y algo que le manda el Señor. Pero ¿de qué sirve que yo esté hablando 10,000 palabras como una cotorra sin sentido? Hermanos, tenemos que tener sentido común y sensatez. Vamos ahora a 1 Corintios 14:22, porque es por medio de estos versículos que usted va a entender lo que Dios quiere que entienda. Y yo no escribí la Biblia, repito. 1 Corintios capítulo 14 del 22 al 25. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Y entonces, ingrato, ¿por qué hablas lenguas? Y lo peor es que te pones a hablar chángara, tángara, chángara, mángara. Sí, pura charlatanería. Las lenguas no son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Entonces, háblale a los incrédulos, al chinito, háblale en su lengua. Al árabe, háblale en su lengua. Al filipino, háblale en su lengua. Si Dios te desea regalar, pero ¿por qué lo dices en iglesia? Porque te sientes muy espiritual. Mentira del diablo. Eres espiritual, demuéstralo. Conquista esas almas. Conquista las almas. Hablan lenguas, pero no se ganan un alma. Vamos a continuar con el versículo 22. Repito, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua, como pasa aquí en Sacramento en muchas iglesias, y entran indoctos. ¿Qué son indoctos? Son personas que no tienen conocimiento, o sea, gente que quizás no ha ido a una escuela secundaria, o lo que le llaman high school, y entran indoctos o incrédulos. No dirán que están locos, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Este palabrerío se lo vamos a explicar. Si una persona, imagínense que entra un chinito, entra un chinito por un lado, entra un árabe por otro lado y un francés por otro lado, y 3 personas o 4 personas o 5 personas, uno habla en chino, otro habla en francés y el otro habla en el siguiente idioma, y les dicen y les descubren su corazón: oye, yo te conozco a ti, tú te llamas Rufino, y ¿sabes qué? Dios dice que
proclame la palabra del Evangelio para que vengan a sus pies. Dice el Señor que su corazón, versículo 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrando sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Por qué? Porque le habló en su idioma, y estamos en los Estados Unidos. Al francés le habló en francés, y quizás el hombre nunca fue a la escuela, y el otro en filipino o portugués. Eso es lo que significa esto, hermanos. ¿Ok? Vamos ahora al don de lengua profética. El punto E. Lenguas proféticas son señal, ¿para quién? Para el creyente. Perfecto. El creyente, para mí, para usted. Dios le manda un mensaje directo en profecía. En hebreo, la palabra profeta viene de una palabra que se conoce como Nabi. N-A-B de burro, I de I latina. Profeta quiere decir proclamación de la palabra en público. Como les dije, Isaías, Jeremías y Ezequiel profetizaban en público. Se ponían en la plaza, ¿verdad? Y comenzaban a hablar. Entonces la gente iba a escucharlos. Y esa es la proclamación de la palabra en público. Amados hermanos, decían, amados hermanos, el Señor manda un mensaje. Viene el enemigo, Sennacherib, y esto fue Isaías. Viene Sennacherib, y Dios me ha dicho, por petición del rey Ezequías, que no se preocupe Ezequías, porque va a mandar un angelito. Si usted lee en la Biblia a Sennacherib, usted va a entender bien clarito lo que le estoy diciendo. ¿Y a dónde lo encuentro? Se la debo. Eso aparece en el libro de los Reyes, o aparece en la época en el libro de Isaías. Ahí por el capítulo 35, 36, 37. Creo que es 37. Ahí está cuando Sennacherib es destruido por un angelito y con un ejército inmenso. Le explico esto para que entendamos lo que Dios quiere que entendamos, lo que nosotros queremos entender. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres y viene, repito y repito y repito para que algo se nos quede. Para edificación, estamos hablando de su propia edificación, estamos hablando de tu crecimiento, estamos hablando de tu necesidad personal. Exhortación, la exhortación es aquel don que yo tengo, la habilidad y la sensibilidad de hablarte cuando tú necesitas corregir algo. Y no necesariamente tengo que darte con un garrote, como hacen muchos pastores que garrotean a toda la congregación, y somos tan masoquistas que estamos embelesados porque nos exhortaron con garrote. No seamos masoquistas, hermanos, eso está fuera de orden. La exhortación, vamos a ver, más adelante la vamos a ver con más detalle, involucra un varón de Dios o una varón de Dios que tiene un corazón sensible, compasivo, misericordioso, y me puede corregir a mí con palabras de amor, no a garrotazos, hermano, si no somos piñata, por favor. Y consolación. Vamos a entrar a la siguiente parte, don de lenguas en la congregación. Mire qué interesante. Hemos agarrado versículo por versículo, punto por punto, para que nosotros podamos estudiar el liderazgo de excelencia. Precisamente los dones espirituales en la artillería, en la arma que el Espíritu Santo nos da para que la iglesia trabaje en balance, pero hagámoslo en orden como Dios lo manda. Don de lenguas en la congregación, así que se agarren la Filomena y la Panchita, que se me escondan, porque van a salir garroteadas de aquí. Y con esto vamos terminando.
don de lenguas en la congregación. Hablar de lenguas en la congregación es un mensaje de revelación. Todo debe hacerse en orden y por turno, no todos a la misma vez. Además, debe haber intérprete y deben juzgar de otra manera, ore en privado o calle en la iglesia. Pero hermano, ¿qué está diciendo? No lo digo yo, lo dice el libro de los Corintios, capítulo 14, del 27 al 30, porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sabían que se iban a armar estos desórdenes en nuestros tiempos. Mire, versículo 27, si habla alguno en lengua extraña, sea por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia. ¿Cómo? Cállese en la iglesia. Si usted no tiene interpretación, hable para usted, calladito, como gatito. Y hable para sí mismo y para Dios. Versículo 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Ahí está el espíritu de discernimiento. Versículo 30. Si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Y vamos a mencionar el siguiente versículo y aquí paramos. 1 Corintios capítulo 32 y 33. Importantísimo. Lo tengo ahí en negritas, es decir, en negro. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Hermanos, aquí estamos viendo el orden con que se deben hacer las cosas. ¿Por qué? Porque, hermanos, tenemos malas costumbres, no leemos la Biblia, escuchamos a un sacerdote, a un pastor, y a unos sacerdotes están predicando como los cristianos. Estamos escuchando, este pastor escuchó a otro pastor, y este escuchó a otro pastor y a otro pastor, y venimos acarreando el grave error de lo que son las lenguas. Sí, hermano, es triste, doloroso, que les debiera dar vergüenza a estos pastores repetir lo que dijo Pancho y lo que dijo la Filomena y lo que dijo la Panchita. Y estoy hablando de pastores, estoy hablando en lenguaje figurado, en lenguaje metafórico. Sí, hermanos, yo he oído a pastores que repiten, se van al Google, ahí sacan sus notas. Ingratos, aquí está la Biblia. ¿Por qué voy a agarrar inspiración de otro que ni siquiera conozco? Dios tiene suficiente para usted. Dice así, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Yo escuché de un hermano, ay hermano, es que yo tengo que hablar lo que siento en mi corazón, me estoy quemando. Quémese, ingrato. ¿No ve lo que dice aquí? Que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No es que usted me va a interrumpir la prédica, usted no me va a interrumpir la escuela dominical, usted no me va a interrumpir la alabanza. Ingrato, lea la Biblia. Dios no es Dios de confusión. Dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias. Con esto termino y espero que tengamos la costumbre de buscar en la Biblia las respuestas a nuestros problemas dentro de la iglesia, para que la iglesia camine en orden, el orden de Dios. Y yo no escribí la Biblia, ahora esto va a estar en YouTube y usted lo puede revisar una vez y otra vez y otra vez y tome sus notas, le van a servir. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a despedirnos y darle gracias a Dios por su palabra. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por este lugar, por este espacio, esta casa, Señor, que se pone en la orden con mis hermanitos. Y yo lo repito, Señor, porque tengo un corazón agradecido con ellos. Saúl, Lilia, lindos hermanitos que están dispuestos siempre a servirte, y estamos haciendo este equipo hermoso para traer tu palabra a tu pueblo, a las iglesias de nuestra habla, Señor, de nuestra raza, la raza del poder latino. Sí, estos descendientes de los mayas, descendientes de los señores aquellos
caciques, todos somos descendientes de los mexicas. Y te damos gracias por esta oportunidad que usted presenta, que usted pone, que usted hace disponible a través de todos estos instrumentos que nos permiten llevar la palabra a YouTube. Señor, gracias por la tecnología. Te ruego, Señor, que nuestros jóvenes no caigan en la trampa de Satanás a través de la tecnología. Te doy gracias y por el privilegio que se me concede de compartir estos estudios que tengo. Usted lo sabe, Señor, tengo años estudiando versículo por versículo para poder entender lo que usted quiera que entendamos y no lo que yo quería entender. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Ahora que vamos a casa, llévanos con bien, aparta todo obstáculo del camino. ¿Y sabes qué? Si hay una almita, Señor, un alma que necesita de ti, Señor, ponla en mi camino. Allá aparece mi celular, Señor. Y yo no soy el único. Estamos trabajando en equipo para ganar más almas. Señor, estamos nosotros posiblemente al borde del precipicio con tu segunda venida. Y muchos de nosotros como cristianos todavía estamos jugando al gato y al ratón, y eso no debe ser. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Para usted la gloria, para usted la honra, y como iglesia decimos amén.